Hoy tenemos asesoría legal, como siempre, el enfoque del doctor Martín Beltrán. Bienvenido, primero que nada. Muy amable, muchas Gracias por gracias. acompañarnos, doctor. Un placer Al contrario, buenos tenerlo con días. nosotros. Y bueno, pues hoy dedica su espacio a un tema que comentábamos fuera del aire. Ha causado controversia en las últimas semanas, quizá más que nunca, en nuestro país, y se refiere justamente a aspectos que tienen que ver con el matrimonio y uniones del mismo sexo. Así es una cuestión que es importante que conozcamos más a fondo acerca de las posiciones que tienen los diversos sectores de la sociedad mexicana y potosina incluso. Prácticamente incluso el día de ayer, domingo, hubo una manifestación nueva sobre la avenida Carranza y que llegó hasta la Plaza de Fundadores, en las que se manifiestan las posiciones de todos aquellos que apoyan las uniones entre personas del mismo sexo. En este sentido, debemos recordar que el debate ha estado sustentado en diversos aspectos que muchas veces han tocado puntos relacionados con aspectos religiosos o de fe, y que esto es lo que complica muchas veces precisamente el avance hacia una verdadera regulación de este tipo de uniones. Debemos recordar que gran parte del movimiento legislativo en relación a la protección de las uniones del mismo sexo se inició ya de manera concreta en las leyes en el Distrito Federal cuando se habló de las sociedades de convivencia. ¿2007? En el 2007, sí, en el 2007 aproximadamente, y cuando se reguló aquellas cuestiones relacionadas con los diversos aspectos de la vida cotidiana o de las relaciones entre personas del mismo sexo que viven juntos, y se le llamó sociedades de convivencia. De alguna manera se ha pretendido en el debate actual que el matrimonio es una institución natural creada por Dios y que Dios creó la institución basada en la unión de un hombre y una mujer, y que pues eso no puede cambiar en ningún momento. Esa es, digamos, una de las posiciones que se ha dado por muchos sectores y especialmente apoyados por la Iglesia Católica, en el que consideran que solamente la unión que está sustentada en la convivencia entre un hombre y una mujer es una unión natural, incluso le llaman el matrimonio natural. Y ciertamente debemos tener en cuenta que, tratándose de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula relaciones entre personas en una comunidad, aquí lo que debemos tener muy en cuenta es que las normas de derecho que regulan las cuestiones del matrimonio y de las uniones entre personas del mismo sexo deben tener en cuenta elementos muy objetivos y muy concretos, especialmente tomando en cuenta las problemáticas que actualmente vivimos y el respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Debe legislar un Estado de Derecho basado en dogmas de fe o en aspectos religiosos? Definitivamente no es posible que se legisle con la base en dogmas de fe o criterios religiosos, porque debemos considerar que en realidad, aun cuando la sociedad católica, la sociedad mexicana se considera mayoritariamente católica, sin embargo no es la única religión que existe en México, y hay otros sectores de la sociedad mexicana que tienen otras ideas y que comulgan con otros criterios. Entonces es muy subjetivo el que se pueda legislar basado en dogmas religiosos. Aquí lo más importante es analizar los problemas sociales que se derivan, por un lado, de la institución matrimonial. Sabemos que incluso en la actualidad la institución matrimonial está relativamente en crisis, aún el matrimonio entre personas heterosexuales, Que es el que predomina. que es el que predomina en nuestra sociedad, está en crisis, porque incluso muchísimas parejas que actualmente se unen, hombre y mujer, prefieren no casarse, argumentan que más vale vivir en una unión conyugal más libre, en la que pudiesen tener posibilidades de resolver sus problemas sin necesidad de procesos jurídicos que en su momento pudiesen tener repercusiones y complicaciones. Y muchas veces el matrimonio pues no garantiza una convivencia armónica entre los miembros de la comunidad y de la familia, fundamentalmente. Entonces esto ha sido cuestionado ya en nuestros días, de tal manera que realmente se considera que es importante considerar y tomar en cuenta las uniones que se dan en las nuevas relaciones sociales que actualmente vivimos, y que el derecho debe buscar regular cualquier tipo de relación
para precisamente buscar una sociedad más armoniosa. Que entiendo que es lo que se está buscando con esta iniciativa de ley. Así es lo que se está buscando. Adecuarse a la realidad actual de nuestras sociedades. Adecuarse a la realidad actual, adecuarse a ciertas circunstancias de dificultad que está viviendo la familia tradicional, por decirlo de alguna manera, y que sabemos que en la familia tradicional, pues desgraciadamente se han presentado factores de dificultad importantes, entre ellos la propia violencia familiar, la desintegración familiar, el abandono de los el hijos. abandono de los hijos, las adicciones, etcétera, y que son elementos que deben ser atendidos con base en situaciones muy objetivas, muy concretas y fundamentalmente basados en política pública, en políticas públicas que el gobierno y las diversas instituciones del gobierno y del propio sector privado, como organizaciones no gubernamentales, etcétera, que deben estar enfocadas a atender esos elementos de problemática para tratar de lograr que las relaciones humanas, aquí ya independientemente de la propia relación familiar, que las relaciones humanas en verdad tengan un contenido armónico. Y en ese sentido el derecho, cuando regula una relación entre personas, tiene que estar sustentada en esas realidades y no en meros dogmas o en meras suposiciones de que tal o cual situación que se presenta o relación está avalada por Dios y que es eterna o que es una verdad que debe aceptarse sin ninguna discusión, que yo creo que eso es uno de los problemas que actualmente vivimos. Y que yo creo que tiene que ver mucho fundamento con el debate. Yo a lo que voy es ahora, ¿qué pasa con el debate per se? Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en relación justamente a este tipo de uniones ya hace algún tiempo, que concatenaba la homologación de las legislaciones del país eventualmente, cosa que en San Luis Potosí en particular no se ha hecho. Y que entiendo hoy es el día límite para que el Congreso tome una determinación de si esta iniciativa se va a trabajar, se va a... Exacto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si por un lado el órgano más importante en este aspecto de la judicatura marca una situación, una línea a seguir, el debate entonces está en relación a lo que está pasando en los congresos. Exactamente, el debate fundamental está sucediendo en relación a esos criterios que en cada estado de la República y que específicamente las fuerzas políticas de cada entidad federativa que están integradas en los congresos, qué tanto efecto tiene la lucha, el debate ideológico en relación a este tipo de temas, y que aquí una cuestión esencial que se debería tomar en cuenta es que el debate debería dejar de ser ideológico para sustentarse en esas realidades que se viven en cada estado de la República. ¿Y qué pasa cuando sus integrantes, por ejemplo, en particular de las comisiones, están trabajando con ideologías? Pues ese es esa es la realidad que estamos viviendo. Exactamente, es la realidad que estamos viviendo, pero aquí va a suceder que si en algún momento legislan o incluso no legislan, estamos ante el riesgo de que estemos ante situaciones de carácter anticonstitucional y que en su momento muchas de las situaciones que se vienen desde la regulación jurídica de otros estados, por ejemplo el Distrito Federal u otros estados de la República, y en este caso criterios jurisprudenciales, pues gran parte de la legislación que vaya en contra de esas disposiciones va a ser inconstitucional en su momento. Que ya lo es, ¿no? Entiendo que se puede uno unir en ese sentido, en ese tipo de uniones, bajo el amparo, bajo la figura del amparo. Exactamente. Es decir, ya se puede realizar bajo Al final de cuentas, incluso se ha hecho ya recientemente. Exacto. Y aquí la cuestión es que simple y sencillamente es cierto que estará vigente tal o cual legislación, pero se podrá acudir a ciertos mecanismos de defensa y van a prosperar porque ya tenemos una corriente importante jurídica, que es la jurisprudencia. Desde la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras legislaciones más avanzadas o más acorde a esta tendencia constitucional, jurisprudencial, y en ese sentido, pues independientemente de la legislación que se haya adoptado, las personas podrán acudir a instrumentos de defensa como el juicio de amparo y van a poder obtener lo que ellos consideran que tienen derecho. Habló de algo importante, ¿qué alcance se puede llegar a tener? Habló de inconstitucionalidad. Cuando un congreso local no legisle en tono a la sintonía de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano en ese sentido, ¿cuáles van a ser los alcances? Es decir, ¿a qué riesgo llegamos? Bueno, llegamos al riesgo en algún momento de la problemática de conflicto social, de conflicto que en algún momento
puede generar el hecho de que tengamos leyes que regulan aspectos muy importantes de la vida cotidiana, como son las relaciones humanas, las relaciones personales. Y ciertamente, desde el punto de vista formal, la única cuestión es que esa legislación no va a ser acorde a la Constitución misma. Un placer tenerlo con nosotros, nos vemos en 15 días. Igual, gracias. Al mensaje, regresamos con más, aquí en Tu Tiempo No Se Va.